Mi nombre es Javier Sáez del Cerro y esta parte de la monografía la hemos llevado a cabo Antonio Romero Ballesteros y yo. Y como Guillermo ha dicho, ambos somos ingenieros en FECOR. Vamos a intentar ser breves y concisos para no aburriros demasiado y porque además vamos mal de tiempo. En este capítulo realizamos un ejemplo de cálculo de demanda sísmica con varios métodos de análisis sísmico, como son el método de fuerza lateral equivalente, el modal espectral, el pushover y el análisis dinámico no lineal. Bueno, pues vamos a empezar primero describiendo un poco cómo es el edificio. En la imagen de arriba a la izquierda es la planta sótano típica. Abajo a la izquierda tenemos las plantas sobre rasante y a la derecha pues el alzado del edificio. Se trata de un edificio de 8 plantas de hormigón armado y en el que tenemos 6 plantas sobre rasante y 2 plantas de sótano. La altura total del edificio sobre rasante es de 19 metros, las dimensiones de las plantas de sótano de 30 por 21 metros y las plantas sobre rasante son un poco más pequeñas, como se ve en el alzado, son de 30 por 14 metros. El sistema estructural consiste en muros con pantallas interiores o núcleos, como se ve aquí, y pórticos. Tanto las cimentaciones como los muros de sótano, así como la interacción estructura-terreno, no han sido objeto de análisis en este ejemplo. Entonces, en este estudio nos hemos centrado en las plantas sobre rasante. En esta diapositiva lo que podemos ver es el modelo tridimensional que hemos elaborado con el software ETABS para estos análisis. Las características básicas de este modelo pues, son que todos los elementos, incluyendo las pantallas y los núcleos, se han modelizado como elementos lineales para facilitar el análisis y definición de las rótulas plásticas para los estudios no lineales. Todos estos elementos verticales se empotran en cimentación. Todos los pórticos y muros se encuentran conectados entre sí por un diafragma rígido en el plano horizontal de cada planta. Se han considerado los elementos fisurados para ser más realistas en la consideración de la rigidez, tan importantes a efectos dinámicos. Y además se han tenido en cuenta los efectos torsionales que podemos tener en nuestra estructura. Si nos fijamos en las plantas sobre rasante, nuestro centro de masas pues no va a coincidir con nuestro centro de rigidez, con lo cual se nos van a producir unos efectos torsionales. Y además hemos tenido en cuenta el efecto torsional accidental del 5% que indica el Eurocódigo 8 que se debe tener en cuenta. En esta diapositiva lo que mostramos pues, es la acción sísmica. En esta tabla de arriba indicamos los coeficientes, los factores de comportamiento, que ya se han explicado lo que son en el capítulo de métodos de cálculo y anteriormente, que en nuestro caso va a ser Q igual a 3, porque hemos considerado el sistema de CM, de utilidad media, y abajo pues tenemos la representación de nuestro espectro elástico y nuestro espectro de diseño, aplicando este factor de comportamiento de Q igual a 3. Aquí rápidamente voy a hablar sobre las acciones verticales y la masa sísmica que hemos considerado, que consisten básicamente pues, en el peso propio, como es evidente, una carga muerta de 2 kilonewtons por metro cuadrado y una sobrecarga de 2 kilonewtons por metro cuadrado por el 30% que se debe reducir de acuerdo al Eurocódigo 8, que recomienda reducir por un 30%. Bueno, y aquí abajo pues la combinación de las cargas gravitatorias y la acción sísmica, que es lo que básicamente acabo de contar. Bueno, entonces, el objetivo y alcance, como ya he comentado al principio,
En esta parte de la monografía se ha procedido a analizar el edificio de hormigón a partir de 4 procedimientos diferentes de análisis sísmicos. Estos procedimientos son pues, el método simplificado de fuerza lateral equivalente, el modal espectral, el pushover y el análisis dinámico no lineal. Los 2 primeros métodos consisten en análisis lineales, mientras que los otros 2 métodos son más complejos de aplicación, ya que se tratan de análisis no lineales. Al final de la presentación y de esta parte de la monografía, pues se hace una comparación de resultados, que ahora un poco más tarde vamos a ver. Aquí simplemente mostramos, para hacernos una idea, la masa por planta que tenemos, que son aproximadamente 400 toneladas por planta. Y aquí tenemos el primer modo de vibración de nuestra estructura, que su periodo corresponde a 0,88 segundos. Como se puede ver, es predominantemente traslacional en dirección X, que llamamos X. El segundo modo de vibración es traslacional en dirección Y, como se puede ver, y el tercer modo es claramente torsional. No sé si os habéis dado cuenta, pero parece un poco extraño que el primer modo y más flexible sea precisamente en la dirección en la que más pórticos hay. Pero si recordamos cómo era la planta del edificio, la dirección rígida en realidad es la otra, ya que tenemos las pantallas y los núcleos orientados en dirección vertical, mientras que en la otra dirección pues tenemos los pórticos en dirección X. Aquí un resumen de los modos de vibración que hemos tenido en cuenta para nuestro cálculo modal espectral. Hemos considerado los 10 primeros modos, que son los que movilizan al menos el 90% de la masa en cada dirección, como recomienda el Eurocódigo 8. Y aquí se puede ver pues, el periodo de cada modo de vibración y la masa, el porcentaje de masa movilizada en cada dirección. Vale, y aquí ya saltamos directamente a la comparación del cortante basal entre el método de fuerza equivalente y el método modal espectral. Y como se puede comprobar es que en la dirección X salen valores bastante parecidos, con un cortante de 2.700-2.800 kilonewtons, y en la dirección Y, en el método de fuerza equivalente, sale algo mayor que en el modal espectral. Siempre es bueno realizar este tipo de análisis, el de fuerza equivalente, lateral equivalente, como calibración del método modal espectral y para obtener el cortante en la base, así rápidamente. Aquí mostramos los resultados que hemos obtenido en términos de desplazamientos por planta con el método modal espectral para hacernos una idea. La D es el desplazamiento de diseño y el DS es el desplazamiento elástico, que es el que realmente nos interesa. Entonces estamos viendo que en nuestra cubierta estamos teniendo un desplazamiento de 113 milímetros en la dirección X y 105 milímetros en la dirección Y. Y aquí muestro, como Patricio explicó en su parte, en algunas normativas como la americana se suelen limitar el desplome horizontal o story drift en función del periodo de retorno o del sismo que estés considerando. En este sentido, nosotros estamos, en nuestro análisis modal espectral, estamos utilizando un sismo de 475 años de periodo de retorno y como Patricio comentó, este límite para este tipo de sismo, el límite es el 1% y como se puede comprobar, ni en la dirección X ni en la dirección Y lo alcanzamos, por lo tanto estaría correcto este límite. Cumpliríamos, vamos.
Y ya pasamos directamente al método de análisis pushover. El análisis pushover pues, consiste en un análisis estático no lineal realizado bajo cargas gravitatorias constantes y cargas horizontales que se incrementan de forma monótona. El resultado más visible del pushover es la curva de capacidad de la estructura más allá de su comportamiento elástico hasta su capacidad última en la rama poselástica. El comportamiento plástico se incorpora básicamente a través de las rótulas plásticas no lineales situadas en los puntos donde se esperan fisuraciones y plastificaciones. En las siguientes diapositivas pues hablaré de la modelización de estas rótulas plásticas y de la curva de capacidad más en detalle. Entonces, existen 3 tipos de estados límite, como ya comentó Patricio también, en función del periodo de retorno del sismo. Está el estado límite Damage Limitation para un sismo de periodo de retorno de 225 años, el estado límite de Significant Damage para un periodo de retorno de 475 años y el estado límite de Near Collapse para un sismo de 2475 años. Nosotros hemos realizado el pushover para el sismo de 475 años y para el sismo de 2475 años. Y hemos comprobado que con el de 475 años cumplimos los criterios del límite Significant Damage y para el de 2475 pues cumplimos los criterios del Near Collapse. Y, los espectros considerados son elásticos, hay que considerarlos elásticos, evidentemente, y no se ven afectados por ningún factor de comportamiento reductor. Más adelante veremos cómo se obtiene la ductilidad de la estructura a partir del cálculo pushover. En esta imagen de arriba lo que mostramos son los modelos de Mander. Consisten en... Con ellos se obtienen los modelos tensión de formación para hormigón confinado. Con ello hemos obtenido los modelos tensión de formación para hormigón confinado de cada sección de nuestros pilares y muros en nuestro modelo. Ya que, como sabéis, y como han explicado ya, el confinamiento del hormigón mediante un refuerzo transversal adecuado se traduce en un aumento significativo tanto en la resistencia como en la ductilidad del hormigón comprimido. Como ya hemos comentado, las rótulas plásticas son los puntos en la estructura donde se espera que ocurra la plastificación del elemento con relativa intensidad. De este modo, ese punto presentará una gran deformación en cuanto a flexión cuando se acerca a la capacidad última del elemento en cuestión. Y estas suelen aparecer al principio y al final de vigas y pilares. En esta figura se muestra el diagrama típico momento-giro de rótula, de una rótula en una viga, de una rótula plástica en una viga. Este esquema se basa en la normativa americana, pero que al final viene a ser lo mismo que en el Eurocódigo 8. Lo que pasa es que en la normativa americana, pues al Immediate Occupancy, el IO, pues en el Eurocódigo 8 pues es el DL, Damage Limitation. Y en el Life Safety es Significant Damage y el Collapse Prevention pues es Near Collapse en el Eurocódigo 8. Como se puede ver, primero tenemos un tramo AB de rango lineal elástico que parte desde el estado descargado A hasta la plastificación de la sección B. Después va seguido por un tramo inelástico desde B hasta C. Y luego el tramo CD representa una repentina reducción de la resistencia de la carga, seguida por un tramo de reducida resistencia desde D hasta E, hasta finalmente la pérdida de resistencia de E a F. Entonces los límites, cuando se estudian el giro y la flexión de estas rótulas plásticas, pues se estudian a partir de estos límites que se imponen entre el rango B y C.
Por lo tanto, para el sismo de 475 años, nuestras rótulas plásticas no podrían pasarse del punto verde, que es el punto del life safety, según la normativa americana. Y para el sismo de 2475 años, nuestras rótulas plásticas, en su ley, no podría pasarse, su estado final después del cálculo, no podría pasarse después del punto rojo, del punto CP, de Collapse Prevention. Bueno. Uy. Aquí lo que intentamos explicar un poco, pues es la carga a introducir para hacer el análisis pushover. El análisis pushover debe partir de un estado inicial de cargas correspondiente al peso propio, más las cargas muertas y el 30% de la sobrecarga, como expliqué antes. Con estas cargas hacemos un cálculo no lineal y dando la posibilidad de que se puedan formar rótulas plásticas si los esfuerzos llegaran a ese punto en alguna de nuestras rótulas plásticas, que no es nuestro caso. En nuestro caso no ocurre eso, pero podría pasar. Y para considerar la influencia de la distribución vertical de cargas laterales en los resultados obtenidos en el análisis pushover, pues hemos seguido el criterio del Eurocódigo 8, que indica que la carga lateral de pushover debe seguir el patrón del modo de vibración principal de cada dirección, que es lo que hemos hecho en nuestro cálculo. Y este patrón, esta carga con este patrón, pues se va incrementando monótonamente hasta que llegas a tu punto de rendimiento de la estructura. Aquí lo que pasamos a explicar un poco es cómo hemos obtenido el desplazamiento objetivo, que es como el punto de rendimiento de nuestra estructura para un determinado espectro sísmico. El Eurocódigo 8 propone la implementación del método N2, que es un poco diferente a los métodos que se suelen encontrar en las normativas americanas. El método N2 parte de la curva de capacidad obtenida tras realizar el análisis pushover, evaluando posteriormente el desplazamiento objetivo mediante el empleo del espectro de respuesta elástica horizontal. La utilización del espectro de respuesta elástica exige determinar la curva de capacidad del sistema de un grado de libertad equivalente a la estructura. Por eso se debe obtener este factor de transformación, que es con el que transformamos nuestra curva de capacidad de nuestro sistema a esta curva de capacidad de un grado de libertad. Esta en concreto es la de dirección X. Con estas formulitas pues llegamos a obtener este factor de transformación y con estas fórmulas pues transformas tu curva de capacidad a la de un grado de libertad, dividiendo tus cortantes basales y tus desplazamientos por ese factor de transformación. Bueno, que no lo he dicho, que la curva de capacidad evidentemente pues va en función de tu cortante basal y tu desplazamiento. Y el desplazamiento de tu punto de control que nosotros le hemos establecido en la cubierta, en el centro de gravedad de la cubierta de nuestro edificio. Un aspecto importante al realizar el análisis pushover lo constituye la determinación evidentemente, de este desplazamiento objetivo, el cual representa la demanda sísmica debida al espectro de respuesta elástica horizontal para este sistema de un grado de libertad. Se trata de un proceso iterativo en el que empiezas definiendo tu curva bilineal de capacidad a partir de tu curva de capacidad, que es la azul, y obtenemos la bilineal, que es la roja, que es con la que vamos a estudiar. Ya que no es sencillo establecer correctamente tu desplazamiento último en tu curva bilineal. Por eso se debe realizar un proceso iterativo.
el Eurocódigo 8 indica que la rama plastificada de tu curva bilineal debe ser perfectamente horizontal. Por eso no la inclinamos, ¿vale? Es perfectamente horizontal. Entonces tú empiezas imponiendo un desplazamiento final, un desplazamiento objetivo, aquí en estos cálculos, y cuando terminas tu análisis, si tu desplazamiento final que obtienes es el mismo, parecido, bueno, o el mismo, pues ya habrás terminado. Y si no es el mismo, pues vuelves a hacer otra iteración. Este proceso a nosotros nos ha convergido bastante rápido. Y ahora voy a explicar un poco esto. El desplazamiento elástico, que es este punto de aquí, pues lo obtenemos mediante esta formulita que nos indica el Eurocódigo 8, que va en función pues, de nuestro desplazamiento objetivo que hemos impuesto o que queremos obtener al final de la iteración. La fuerza correspondiente a ese desplazamiento, que como vemos aquí es esta, que es constante aquí en este tramo, y la energía de deformación hasta alcanzar ese desplazamiento objetivo. Y el desplazamiento elástico que obtuvimos pues, fue este, de 59 milímetros. Javier, vamos avanzando. Bueno. A la izquierda podemos ver las fórmulas correspondientes al periodo de la estructura, que es básicamente 2pi por la raíz cuadrada de la masa partido la rigidez. Y con esta fórmula pues pasamos de nuestro espectro de respuesta elástica, que es en base a aceleraciones y periodo, a esta curva azul en base a aceleraciones y desplazamientos espectrales. Después obtenemos el periodo de vibración de nuestra estructura de un grado de libertad y finalmente obtenemos nuestro desplazamiento objetivo con esta otra fórmula, que al final sería este punto. Si coincide, como he comentado, si coincide con lo que consideramos inicialmente, pues nuestro proceso iterativo habrá acabado. En este caso, nuestro desplazamiento objetivo para un grado de libertad fue 101 milímetros y la fuerza fue de 2.756 kilonewtons, que es esta aceleración por la masa. Después, este desplazamiento objetivo hay que transformarlo de la estructura real, que sería simplemente multiplicarlo por el factor de transformación que he estado comentando antes. Con lo cual, al final, el desplazamiento objetivo ha sido de 139 milímetros y la fuerza pues de 3.796 kilonewtons, el cortante basal. Además, se hizo una comprobación con el software de ETABS pidiéndole que nos calculara este desplazamiento objetivo, ya que lo anterior lo hicimos todo en Excel, y nos dio un desplazamiento objetivo casi idéntico al que nos salió a nosotros, por no decir idéntico, porque aquí este es de 103 milímetros y a nosotros 101. Uno de los objetivos del pushover pues, es obtener la ductilidad de la estructura a partir de sus resultados. En este caso, la ductilidad estructural que hemos obtenido ha sido próxima a 2, casi de 2, ha sido 1,7, 1,8. Y la hemos obtenido dividiendo pues, nuestro desplazamiento objetivo entre nuestro desplazamiento elástico. Si hubiéramos definido unas rótulas plásticas más dúctiles, con un armado de confinamiento diferente, una cuantía de armado transversal y longitudinal diferente, pues habríamos obtenido una curva de capacidad ligeramente diferente, porque la curva de capacidad también depende de la definición de las rótulas plásticas. Y si hubiéramos definido unas rótulas plásticas más dúctiles, pues nos habría dado una ductilidad algo mayor. Aquí muestro el resultado del estado de nuestras rótulas plásticas, que como vemos son todas verdes. No nos hemos pasado del estado límite LS para el sismo de 475 años. Entre el estado
IO y LS, pues tenemos 168 rótulas de las 564 que hay en total, que hemos considerado en el edificio, con lo cual en este caso estaría correcto. Y aquí lo que hacemos es una comparativa de los métodos. Arriba son los resultados que hemos obtenido del pushover y aquí abajo una comparativa de los 3 métodos de los que hemos hablado. Aquí sale el cortante base que nos da con cada método en cada dirección y el desplazamiento que nos ha dado en la cubierta y el coeficiente de comportamiento o de utilidad que hemos considerado u obtenido en cada caso, que como vemos son ligeramente diferentes la ductilidad y el coeficiente de comportamiento que consideramos siguiendo el Eurocódigo 8 para el cálculo modal espectral. Y los esfuerzos evidentemente pues son diferentes, los desplazamientos. Bueno, y esta parte pues se la voy a dejar que la explique mi compañero Antonio Romero muy brevemente. Vamos ya fuera de tiempo, pero bueno, lo único que queremos dejar aquí, buenas tardes, es una pequeña pincelada de la idea de poder calcularnos nosotros ese factor de comportamiento Q que cogemos siempre de una tabla y que puede ser 3, como hemos visto antes, si cogemos una ductilidad media, como ha hablado Javier y antes Patricio. Tener la opción de tener algún instrumento para calcularla nosotros a mano. Digamos que esta ductilidad con 4 pasos sencillos la podemos establecer. Es primero la ductilidad de los materiales, segundo ductilidad seccional, ductilidad de desplazamientos y por último obtener la ductilidad estructural o factor de comportamiento. En el libro tenéis un ejemplo desarrollado de uno de los núcleos de este edificio, donde se puede seguir fácilmente los pasos para concluir que tenemos una ductilidad o que podríamos manejar una ductilidad de en torno a 2. Es decir, algo inferior a la Q3 que habríamos elegido para el cálculo espectral y una utilidad quizá más parecida al cálculo de pushover que acaba de contar Javier. En fin, yo creo que en estructuras donde haya un periodo pues representativo, pues es una opción de tener un orden de magnitud y un control más importante sobre este, digamos, concepto que es tan importante para la estructura, porque es por el que dividimos las fuerzas elásticas, ¿no? Y ya por último, pasamos a desgranar dar una pequeña pincelada también sobre el cálculo no lineal. Javier. Sí. Dinámico. Vale. Voy a intentar ser muy breve. Muy rápidamente, Javier. Muy poco tiempo. El método de análisis dinámico no lineal es un método de diseño realizado con acelerogramas sísmicos. Bueno, este método implica un tiempo de cálculo mucho mayor que un cálculo de empuje incremental o pushover, así como un grado de incertidumbre más elevado debido a la complejidad del cálculo, pero tiene la ventaja de que captura los efectos dinámicos. El comportamiento no lineal de la estructura se sigue incorporando básicamente a través de las rótulas plásticas no lineales. Para el análisis dinámico no lineal, según el Eurocódigo 8, se deben emplear al menos 7 acelerogramas que cumplan con lo establecido en los criterios que indica y usar la media de los resultados de las respuestas de estos acelerogramas. Aunque la normativa también permite usar 3 acelerogramas y usar el resultado de la respuesta más desfavorable, que es lo que nosotros hemos hecho, en definitiva. Para escalar estos acelerogramas, porque estos acelerogramas se deben escalar al espectro normativo,
es necesario aplicar un factor de escala en cada acelerograma para ajustarlo. Para cada sismo, para cada uno de los sismos que tenemos, como comenté al principio, pues usamos el sismo de periodo de retorno de 475 años y el de 2475 años. Este escalado se realiza de manera que para cada par de acelerogramas, me refiero al en dirección X e Y, se deben combinar de acuerdo a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, que es el método SRSS, tomando la respuesta amortiguada al 5% de cada uno con un factor de escala idéntico para cada componente del par. Y cada par de acelerogramas se escalarán de manera que en el intervalo del periodo entre 0,2t y 2t, que es más o menos desde esta zona hasta esta zona, el promedio de los espectros combinados en SRSS de los pares del historial de aceleración horizontal no debe caer por debajo de la ordenada correspondiente al espectro de respuesta objetivo, siendo T, como digo, 0, 2T y 2T, que no lo he dicho, T el periodo fundamental de nuestra estructura en la dirección de análisis, como es lógico. De esta manera obtenemos ese espectro escalado al espectro normativo y con este factor pues ya escalamos nuestro acelerograma para hacer el cálculo dinámico no lineal. Y aquí muestro rápidamente unos resultados. En este ejemplo de cálculo sísmico pues nos centramos principalmente en las tres metodologías iniciales de diseño sísmico, ya que son las más comunes de emplear y más sencillas de llevar a cabo que el análisis dinámico no lineal. De hecho, debido a la complejidad del análisis dinámico no lineal, se suele recomendar siempre que este cálculo vaya acompañado de otros más sencillos, como el pushover, para su comparación. Por este motivo, decidimos simplemente explicar un poco cómo llevar a cabo un análisis dinámico no lineal y simplemente mostrar los resultados obtenidos como desplazamientos y mostrar el estado de las rótulas plásticas al aplicar este análisis. Como se puede ver aquí, el story drift y el desplazamiento de cada planta. Y aquí pues el estado de nuestras rótulas plásticas para el sismo en dirección Y, para el sismo de 475 años, que como vemos están todas verdes y por lo tanto cumplirían. Y bueno, esperamos que no os hayáis aburrido demasiado con la película que os acabamos de contar. En esto ha consistido nuestra parte en la monografía y disculpad si me he enrollado demasiado.